Entonces, Diego Kikaki sin Kiyawit, eso sí es Diego escuchará la lluvia. Y luego Kikakia Cuica. Y lo traducen como, él escucharía una canción. Ujú. ¿Qué cambios o qué correcciones tenemos que hacer a esta forma? Un artículo, ¿no? Entre Kaki y Cuica. Bueno, puede ser el artículo. Este en realidad, digamos, este es opcional en realidad. Más bien, primero que lo que escuchamos es una cosa. Y entonces el sustantivo para canción no es cuica, es cuicat. Digo, aquí es de esos poquitos sustantivos en que le meten un tl al verbo y se vuelve sustantivo, ¿no? Después veremos que eso no es nada común. Sí, Bertrand. Pero en el futuro normalmente no viene la Z como sufijo, que se pone sobre la base, que se pone sobre la base 3. Y entonces tendría que ser kakis. Kakis, ajá. Y nos hace falta una otra cosa. El objeto. Kikakis. Exacto. Kikakis inquicat. Él escuchará una canción. O la canción. En realidad, cualquiera de los dos significados es posible. Todo el mundo tiene claro por qué aquí ki tiene que ser forzoso. ¿Por qué nos faltaba un ki acá? Eso sí es importante que ya lo puedan reconocer y que se entienda. Bueno, lo que pasa es que en las indicaciones es la tercera persona del singular, ¿no? Pero tenemos objetos. Y entonces lo que hay que recordar siempre, siempre, siempre es que en los verbos transitivos, como es escuchar, siempre, siempre, siempre vamos a tener dos posiciones por lo menos. La de sujeto, que va a tener entonces uno de estos elementos, que es ni, ti, el cero, o los de plural, que también es ti, que es an, o que otra vez es un cero, y que bueno, estos van a marcarse al final con la glotal. Y una segunda posición siempre que es la de objeto. Y entonces en estas tenemos nech, tenemos mitz, tenemos la k, tenemos tech, tenemos anech o amech y tenemos kin. Entonces, siempre tenemos, cuando tenemos un verbo transitivo, que seleccionar uno de estos y uno de estos. Bueno, estos pueden estar completados con T, que es una persona, o con tla, que es una cosa. Y entonces no decimos exactamente cuál es. Y entonces, pero lo que sí es forzoso siempre, es que va uno de estos y va uno de estos. Y podemos seleccionar en realidad. Si él, a mí, hace lo que hace el verbo, pues ya será cero, nech, verbo. Si yo, a ti, hago lo que dice el verbo, entonces es nimitz, y lo que pone el verbo, ¿no? Si es a eso, bueno, podrá ser K o podrá ser ki, según el contexto. Si empieza con vocal o la siguiente forma, lo más seguro es que nada más sea la K. Si empieza por consonante, lo más seguro es que sea ki. Ahí hay ciertas precisiones que hay que hacer, pero esa es la regla general y esa nos puede ayudar al 90% de casos. Y etcétera, ¿no? Entonces, por eso, si aquí tenemos la indicación de verbo transitivo, pues tenemos que seleccionar una de estas. Y como dice David, era en la tercera persona. Entonces, la tercera persona es cero y lo que sigue, generalmente, seguro empieza por consonante, vamos a tener un ki. Y entonces, justamente por eso tenemos un kikakis. Él escuchará una canción. ¿Sí queda claro eso? Y entonces, la diferencia con los verbos intransitivos es que nada más van a seleccionar uno de esta fila y estos no existen.
En los intransitivos esta no es una posibilidad. Entonces, eso también es un cambio en el verbo, ¿no? Y eso también, o sea, en la forma en que se va a presentar el verbo. Pero bueno, entonces si hasta ahí todos vamos bien, y si esto queda muy claro, pues ya no va a haber ningún problema. Y aquí cambia un poquito, ¿no? Porque decimos que es reflexivo. Pero primero hagamos el imperfecto y el futuro. La regla otra vez es que los verbos acabados en OA, que son un grupo muy grande de verbos en náhuatl, los verbos acabados en OA y los verbos acabados en IA, entonces también es importante que vean este comportamiento, que reconozcan estos verbos, y que si en un texto ven mococos, entonces sepan que el verbo que hay que buscar es cocoa, ¿no? Justamente porque perdió esa vocal. Pero bueno, entonces la regla es, los verbos acabados en OA hacen el imperfecto alargando la A final, y entonces cocoaya, y el futuro perdiendo esta vocal final A, que esa vocal A final en los verbos acabados en IA y en OA se va a perder para casi absolutamente todo, menos en presente y en imperfecto, y en futuro pues se pierde y alarga la vocal, tenemos cocos, ¿no? Y entonces las primeras oraciones, inchichi mococoaya, el perro se enfermaba, y bueno, inchichi mococos, el perro se enfermará. ¿Alguien ve algún comentario que haya que hacer sobre estas dos oraciones? No, justo lo que están marcando es el reflexivo, que recuerden que por ahora vamos a decir que toma la posición del objeto, entonces también aquí puede ir uno de los reflexivos. Siempre esto significa que uno quita al otro, ¿no? Esto es lo que en lingüística se llama un paradigma. Entonces, justamente, si seleccionamos uno de los reflexivos, ya no pueden entrar los demás, ¿no? Esa es la idea. Y entonces, justamente, estamos viendo que los reflexivos pueden tomar esa posición, y entonces, aquí está. Para la tercera persona de reflexivo tenemos mo, y entonces marcamos mo, mococoaya, se enferma, se enfermaba. Mococos, se enfermará. Y entonces, bueno, el otro cocoaya, él se enfermaría. Aquí, ¿qué nos haría falta entonces? Mo también. El mo de reflexivo, ¿no? Porque justamente cuando un verbo es reflexivo, igual que cuando es transitivo, forzosamente tiene que indicar el morfema que indica esta reflexividad, ¿no? Y entonces, si es la tercera persona, es mo. Si es la primera persona de singular, será nino, o sea, yo a mí mismo, y si es la primera persona de plural, será tito, ¿no? O sea, nosotros a nosotros mismos. Solo en esos cambia, en los demás es mo. Y entonces mococoaya. Y nada más en la traducción es, él se enfermaba. Bueno, el verbo qui, quilla y quis. ¿Por qué está larga la vocal? ¿Alguien se acuerda de esta regla? Este, ahí Decíamos, sí no alargué la vocal. No sé por qué. decíamos que eran ciertos casos, ¿no? Los acabados en ia o en oa, insisto, esos ya, acuérdense que hay verbos acabados en ia y en oa, porque esos son todo un tema en la lengua, ¿no? Tenemos verbos que acaban en o, que son los de movimiento, o lo digo desde ahora, las formas pasivas de ciertos verbos, que esos también van a acabar en o, esos también alargan la vocal, no es el caso. Tenemos los verbos, y tenemos los verbos que son monosilábicos, o sea, es decir, que solo tienen una sílaba. Y ese sería el caso de qui, ¿no? Recuerden que en su forma fonológica, que es lo que representamos aquí, o sea, en realidad esto es una sola consonante, que es una qua, y una vocal i. Y entonces eso forma una sola sílaba. Qui es un verbo monosilábico, y entonces estos también alargan la vocal, tanto para el imperfecto, quilla, como para el futuro, quis. Y entonces, bueno, esa es la razón por la que la vocal aquí está alargada. Y entonces, bueno, veamos las oraciones. Este también es un verbo transitivo, es tomar. Se parece un poco a Ana en su sentido, en su semántica, ¿no? Tanto Ana como qui son tomar o agarrar.
Y entonces, ¿cuál es la especificidad de Cui y de Ana? No lo sé. No sé si Cartoon o alguien de ellas tenga esa, en sus entradas de diccionarios la diferenciación, pero yo no sé cuál sea la diferenciación. Pero bueno. Inoquichtli, Cuiquilla, Octli. Y entonces el marido tomaba pulque. Y bueno, y Inoquichtli, Quiquis, Octli. El marido tomará pulque. ¿Algún comentario que haya que hacer con una de estas dos oraciones? ¿Le hace falta algo? ¿Algo? Yo le quiero poner, como estaba planteado, él tomaba el agua, sería, wiki, tomara, pero sería wikis at, Si fuera con el agua, Quiquis, At o Inat, ¿no? Entonces eso es como él tomará agua. Pero, ¿cuál es, aquí más bien, cuál es la particularidad de la oración que estamos aquí? Es tomar de qué tomar. Que el marido que está tomando pulque, que está, o sea, como el significado es como que está echándose su pulque, ¿no? Está tomando. Pero entonces, el verbo tomar, ese tomar, no es el verbo qui, es el verbo i. Y eso es tomar, de tomar líquidos, ¿no? Este es tomar de agarrar. Por eso decía que su significado se parece a Ana, ¿no? Y entonces esto es una oración posible del náhuatl, no quichtli, cuiquilla, octli, siempre y cuando lo que queramos decir era que había un vaso de pulque ahí en la mesa y entonces el marido agarró el vaso de pulque, ¿no? Ahí hay una especie de metáfora con pulque que en realidad lo estamos conteniendo aunque no estamos diciendo que está contenido. Digamos, ese sería el significado. Perdón, ¿verdad? es por metonimia, entonces. Exacto, esa sería una especie de metonimia, ¿no? Pero si queremos decir que lo que hacía era tomarlo, ¿quién se atreve o quién se anima ahora a hacer la oración? Tenemos casi todos los elementos, nos falta cambiar el verbo. Pues el verbo sería itli, ¿no? Sería nada más sí, aquí lo tenemos. Ah, Y entonces, pero Malina, para designar el agua, ese sería atli. Sí, para el agua, efectivamente, para el agua sí tenemos un verbo que es beber agua, que es atli, ¿no? Ese sí, bueno, con una larga. Pero si queremos el pulque, Malinali, a ver, tú ayúdanos con esa oración. Si queremos el pulque, entonces, ¿cómo sería? Digo, si queremos que tome el pulque, ¿no? Así que sea un tlahuanqui, o sea, un borrachín. pero tomar de beber, ¿verdad? Sí. Sería inoquichtli, ¿Sí? ikli. El i también es transitivo. Entonces, qué le tendríamos que poner? ¿Qué es lo que va a beber? El pulque, ¿no? ¿Y el pulque qué persona es y qué número? Sería primera persona. Ay, no sé. El pulque es la tercera persona singular, ¿no? Es un lo. Y Ajá. entonces, para objeto, ¿cuál sería ese lo? Sería tal vez mo. Ese sería el reflexivo, como si el pulque se bebiera a sí mismo. Y ahí No tengo idea. sería la K, ¿no? Sí. Y justo como el verbo es monosilábico, cualquiera de los dos tiempos que querramos hacer aquí, pues va a alargar la vocal. Y entonces nada más, si lo queremos en tomaba, ¿cuál sería, Marinali? K. Para él tomaba, el morfema de tiempo, ¿cuál sería? ¿Ya o Z? Sería ya. Ya, exacto. Inoquichtli, quilla, in o Yakli. inoctli.
Ah, Inoctli. Y ese sí es el marido, sí, el marido, el varón está tomando pulque, y entonces ahora sí, ¿no? Tlahuanqui, está borracho. Pero bueno, ¿alguna duda con este? ¿Sí, sí les queda claro por qué es el ki acá? ¿A quién hace referencia ese ki? ¿Al pulque? Al pulque. Y entonces lo que además tenemos aquí, ¿qué morfema está ahí que no vemos? Si quisiéramos glosar este ejemplo. ¿Se glosa también la I? Bueno, tendríamos que cortar acá, ajá, y este sería así, ¿no? Que sería el objeto que hace referencia a este pulque de acá, ¿no? Les está diciendo una cosa que es una cosa que no es ni yo ni tú, ni nosotros ni ustedes, que se puede tomar, bueno, el pulque, ¿no? Naturalmente este sí es el objeto, pero nos hace falta la indicación de quién lo está haciendo. Entonces también aquí, recuerden, lo que tenemos de fondo es una indicación que no se ve, que es este morfema, que llamamos morfema cero, y este hace referencia a lo quichli, ¿no? Es busca algo o alguien que pueda hacer esta acción, que es beber pulque. Pues bueno, lo quichli, ¿no? Es un humano, los humanos sabemos que toman, o sea, que beben cosas, porque son entes animados, y además sabemos que entre las cosas que beben hay cosas alcohólicas, ¿no? Entonces, esto sí podría ser el sujeto, y entonces hace referencia a este cero de acá. Este Q de acá hace referencia a una cosa que pueda ser bebida, en este caso el pulque, ¿no? Y bueno, ya esto hace referencia a cuando sucedió, ¿no? Y eso es más o menos, más bien, así es como está compuesta la palabra verbal en esta lengua, en el náhuatl. Entonces, siempre, 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 por eso son transitivos. Van a indicar quién hace la acción y hay que buscar un elemento que sea adecuado, digamos, para hacer esa acción. Y si es transitivo, hay que buscar al objeto que si es una tercera persona, o sea, si es una cosa, tiene que ser una cosa que se pueda, o que pueda sufrir la acción que esté en el verbo, ¿no? En este caso, beber. ¿Sí queda claro eso? Ese es el método en realidad que vamos a seguir para traducir textos más amplios. Estas las oraciones, pues no hay tanto problema. ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahora? Ok. Bueno, entonces ya vimos que quiquis y nat, eso también es como otra vez la metonimia que decíamos hace rato, ¿no? Metonimia es una figura retórica, no se preocupen ahorita por eso. La metonimia que decíamos es que ahí lo que está agarrando es como una especie de contenedor con agua, ¿no? Quiquis at. Y si quisiéramos decir que la bebe, pues ahí sí, es atli, porque este es un verbo intransitivo, ¿no? Beber agua ya no necesita indicar más. Entonces, atlis, lo que sea, ¿no? Él beberá agua. Si quieren poner así, Juan, ¿no? Atlis Juan beberá agua. Pero bueno, y luego tenemos quiz y noctli. Miren, otra vez él tomará pulque, y aquí ya vimos que lo que nos falta es porque es transitivo, sí o sí, hacer un kiqui, y bueno, la vocal I se largará, ¿no? Cuica, cantar. Este para nosotros es raro, porque cuando nosotros en español decimos cantar, sabemos que hay cantar una canción, ¿no? Entonces cantar es una especie de verbo transitivo que se hace transitivo cuando le ponemos así el nombre de una canción, por ejemplo, ¿no? Cantó Las Mañanitas, cantó, no sé, el Noa Noa, ¿no? Alguna canción, es lo que sea. Eso ya es el objeto directo de cantar. Y entonces, justamente en náhuatl lo que no tenemos es que cantar tenga un objeto, es un verbo intransitivo. Entonces no hay en náhuatl un cantar una canción, nada más está el acto de cantar. Y entonces aquí no le podemos poner ningún ki, ¿no? Entonces Ángel Kikuicaya y Ángel
quicuicas, ¿qué observaciones hay que hacer respecto justamente a la idea de qué es un verbo intransitivo? Normalmente no tendría objeto, entonces tendremos que quitarle el qui, el Exacto. ki, perdón. Los kis aquí nos sobran porque cantar en náhuatl no es cantar el Noa Noa, ni las mañanitas, ni no sé, ni el himno nacional, sino es nada más cantar, ¿no? Y entonces Ángel cuicaya, Ángel cantaba, y Ángel cuicas, Ángel cantará, ¿no? Y con estos, digamos, pues nada más nos queda decir que sucede la acción, y luego creo que hay un cantar transitivo, ahora no me acuerdo cuál es, habría que usar ese verbo si queremos decir cuál es lo que se está cantando, ¿no? Pero bueno, entonces a estos había que quitarles el ki. No sé si haya alguna otra duda con esto. Bueno, Sí, cuicaya, cuicas. quisiera saber por qué se alarga la I. Yo pensé que se alargaba la A. No, es que está ahí, digamos, ya es larga de inicio, ¿no? Es Ok. sí Ok, larga de la entonces, raíz verbal. Y entonces, y aquí la A no se alarga porque no cumple con las condiciones ni de acabar en OA, ni en acabar en IA, ni en acabar en O, ni ser monosilábico, ¿no? Entonces la A no se va a alargar. Ixiwi, aquí más bien el que lo hizo mal, así, bueno, yo les metí un error y entonces ya les hice que se hicieran bolas seguro. Entonces, más bien, es apresurar a alguien, ¿no? Como apurarlo. Entonces, no es apresurarse. Yo ahí le metí el C sin querer. Entonces, bueno, Ixiwi, tenemos Ixiwilla e Ixiwis para la forma imperfecta y la forma de futuro, respectivamente. Otra vez, ¿no? Este verbo no acaba en ia, no acaba en oa, no acaba en o, ni es monosilábico, no va a alargar nada, ¿no? Y entonces tenemos estas formas aquí. Y luego, como es transitivo, este efectivamente requiere marcas de objeto, ¿no? Entonces, Kixiwaya, eso sí es la forma transitiva, Kixiwis, esa es la forma también transitiva de futuro, y entonces Intemachtiani, la maestra, Kixiwaya, Martina. La maestra apresuraba a Martina, o sea, como que le decía ya, apúrate Martina, ¿no? Justo es ese sentido. Y entonces, para futuro, Intemachtiani, Kixiwis, Martina. La maestra apresurará a Martina. ¿Y estos, algún comentario que haya que hacer con estos? Bueno, están bien, así como están. Y entonces aquí lo que él se apresuraría, ahí es donde les dije que yo metí el problema. Podríamos tener Mixiwis, y entonces ese sí sería como a sí mismo, ¿no? Y si queremos decir que es a él, a alguien más, pues Kixiwis. Y eso él lo apresurará. Entonces nada más recuerden que este es futuro y es apresurará. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces él se apresuraría, ese sí sería con Mixiwis. Bueno, entonces, Ilpia. Ilpiaya, justamente porque acaba en A y en IA, perdón, y aquí se alarga la vocal, e Ilpis, ¿no? Vean, estos son los que son raros o aparentemente raros. Se va a perder la vocal A y va a alargar nada más la I final, ¿no? Y entonces, Nonantli, Ilpiaya, Itzontli, mi madre amarraba su cabello. ¿Qué nos falta acá? La clave está justo en esto. ¿Alguien? Si es un verbo transitivo, a Ilpía le hace falta su ki de objeto, ¿no? Recuerden que los transitivos siempre de los siempre van a llevar una marca de objeto. Entonces, Nonantli, Kilpiaya y Tzontli, mi madre amarraba su cabello. Ah, y aquí, claro, como está poseído, es Nonan. Usualmente lo encontraríamos Nonansi,
¿no? Mi madre es alguien a quien le mostramos respeto. Entonces, Nonantzin, Quilpis, Itzontli. Y este también, perdón, está poseído, entonces es Itzon. ¿Sí queda claro este? Sí. Bueno, y Quilpiaya, Inchichime, y eso también nos hace falta el ki. Ahora sí, ya tenemos a los verbos, a los perros amarrados en el verbo con este ki. Y entonces Quilpiaya, con la A larga, justo por las reglas que hemos visto, y en Chichime, ¿no? Aquí recuerden, bueno, Chichime lleva las is largas, pero bueno, ahorita no lo vamos a poner, y la E, no, la E ya no, las is largas, y entonces él amarrará, él amarraba a sus perros. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda con esto? Sí, sí, vamos bien. Bueno, David ya alzó la mano, que sí. Max también. Bueno, está bien. Si de verdad tienen dudas o no lo están entendiendo, párenme, ¿no? Si creen que está haciendo muy rápido y les genera más ruido que aclaraciones, si no tengan miedo de preguntar, ¿no? Me asusta que no participen y que su silencio sea no sueño, sino que sea no estamos entendiendo, ¿no? Entonces, si de verdad no están entendiendo, tampoco pasa nada, ¿no? Nos regresamos a los temas y los volvemos a ver. Max. Ay, entonces, ¿quieres poder ir un poco más lentito, por favor? Es que, no sé, yo lo sentí un poco rápido ahorita, pero, o sea, sí estoy carburando un poco. ¿Cómo vamos? Pero siento que sí es un poco rápido. No sé qué diga la bandita, pero, ay, porfa. Ok, no, pues sí, o sea, Gordos, sí va un poco rápido para mi poco cerebro. ok, no, bueno, no vayamos tan rápido entonces. Les propongo lo siguiente, cambiemos un poco mejor la cabeza, vamos a la narración y regresamos a esto ya que con la narración hayamos como acelerado un poquito más la cabeza y además está más, o sea, de verdad que la narración está bonita, entonces nos va a gustar. Sí la pudieron descargar, ¿verdad? ¿Cómo les digo que les va a gustar? La verdad es que no sé si les va a gustar, pero espero que sí. Entonces, ahorita regresamos a la tarea. Insisto, lo que es importante de eso, de esa tarea, es por una parte hacer esta asimilación, esta serie de reglas, que la verdad es que, o sea, son importantes, pero lo que es más importante es que reconozcan las formas, ¿no? Que si en un texto ven un tictos, sepan que eso es un lo dijo, lo dirá, y puedan reconocer cuál es el verbo que está ahí, ¿no? Ahora, insisto, vamos a regresar a eso, cambiemos un poco la cabeza y vámonos entonces a hablar de la Tlahuelpuchi. No sé si alguien de ustedes ha oído hablar de la Tlahuelpuchi o le han contado algo. Dice Carolina que no. ¿Alguien, así como ha oído narraciones de Tlaxcala? Esta es una versión de Milpalta. ¿Tiene alguna idea de qué puede ser o qué es lo que hace? Bueno, dice Sofía que en él y dice Eric que no. Bueno, está bien. Entonces, la Tlahuelpuchi en realidad es una narración prehispánica, ¿no? Si no mal recuerdo, en clásico es Tlahuelpochtli. Y de ahí, digamos, las formas contemporáneas las denominan Tlahuelpuchi. Y justamente, bueno, empieza la narración, originalmente, con unos nahuales, ¿no? ¿Sí saben lo que son los nahuales? Sí, ¿Qué son los nahuales, Malinal? pues son personas que toman como, que se transforman en animales. Ujú. eh, pero no sé, porque en mi pueblo los toman de dos formas, o sea, como los malos y los buenos, los que hacen cosas buenas en el monte, los que se transforman para hacerle cosas malas a la gente, como, no brujería como tal, pero sí como echarle malas vibras y eso. Sí, como el mal de ojo justo es algo que haría un nahual, o algo así, ¿no?
Sí, la idea es un poco lo que dice Malinali, como en general, digamos, es que claramente, digamos, las narraciones, pues se van adecuando también en las comunidades, ¿no? Entonces, como dice Malinali, no es lo mismo un nahual en su comunidad o en donde ella está ahora, que a lo mejor un nahual aquí en el centro de México, que un nahual, no sé, entre los huicholes, ¿no? Que incluso pues tendrán otras palabras para el fenómeno, y entonces, digamos, como que se van adaptando y se van especificando, ¿no? ¿Qué hacen los nahuales en determinadas zonas, ¿no? Pero en general, lo que sí comparten en todas las narraciones, como una de las características de los nahuales, es esta capacidad de convertirse en cosas, ¿no? Generalmente en animales. No sé, apenas estaba leyendo un pedacito, creo que era del Memorial Breve, que es otro texto del siglo XVI, y habla de unos tipos que tenían el poder, primero de convertirse en bestias, y entonces dice tecuaninahuale, ¿no? Tienen el poder de convertirse en tecuani, que son como comedores de gente, y entonces eso es natural, eso es normal porque efectivamente los nahuales se convierten en animales, pero había otro que decía Quillaunahuale, ¿no? Y ya vimos Quillawit, eso es lluvia. Entonces también hay nahuales que, por ejemplo, pueden convertirse en la lluvia. Entonces no solo son animales, aunque sí es lo más general, no es lo más habitual que la capacidad que tengan sea de transformarse en seres, digamos, zoológicos. Y bueno, justamente esta transformación, pues por lo menos en la concepción, digamos, prehispánica, ya no necesariamente la colonial, y por lo tanto ya no necesariamente la nuestra, es que pues justamente pueden interceder, ¿no? Entre los diferentes tipos de mundos, no necesariamente el material, sino también estos otros mundos que son extensiones del mundo material, mucho más místicos, llamémosle, y entonces los nahuales, ¿no? Justamente al convertirse en animales o al tener a un doble, que también puede ser la otra concepción, ¿no? Tienes un doble animal, y entonces justamente con esta capacidad de controlar o de convertirse en ese otro doble, pues, digamos, tenían control, hay acceso al mundo mágico, ¿no? Y entonces también de ahí que con la concepción pues mucho más católica del mundo se considerasen brujos, ¿no? Y originalmente podían ser tanto hombres como mujeres, ¿no? Como Quichtli, como Cihuatl o Cihuame. Actualmente, en las narraciones contemporáneas, que es esta de Tlahuelpochi, que sería un nahual, ¿no? O un tipo de nahual, justamente la narración, pues supongo que desde la época colonial para acá, se ha convertido en que la imagen es femenina, con ciertas características, diríamos ahora, quizás que podrían ser pensadas como brujiles, ¿no? Como de bruja, y justamente lo que hace es convertirse en un ser fantástico y matar niños, ¿no? Entonces, niños recién nacidos, la Tlahuelpochi en las noches sale y intenta robarse a los niños que acaban de nacer. Y entonces, justamente para evitar que eso suceda, por lo menos en Milpalta, lo que hacen las personas es que las madres lavaban o bañaban a los niños en temazcales con hierbas medicinales para evitar que la Tlahuelpochi llegara por ellos en la noche y se los robara, ¿no? Y entonces justamente, digamos, como que la narración o la complejidad de lo que era un nahual en la versión prehispánica se ha convertido en otra cosa que también es igual de compleja, que es esta imagen de una bruja, ¿no? Que no sé, se quita los pies, etcétera, ¿no? No sé si han escuchado esas historias de brujas que se quitan los pies, ¿no? Son como muy comunes, o al menos yo de niño las escuchaba mucho ahí en Iztapalapa, ¿no? Que es donde yo crecí. Entonces, bueno, no sé si más o menos queda claro de qué vamos a leer y por lo tanto, qué es la Tlahuelpochi. Bueno, espero que sí. Y bueno, esta narración, les decía, es una adaptación que hice yo de una versión de Milpalta. Entonces es un náhuatl clásico, digamos que es mi invento, pero creo que está buena para practicar, ¿no? Entonces vamos a acercarnos a ella y vamos a empezar a aprender también cuál es el método de traducción, ¿no? Y entonces justamente vamos a pasar por ahora también por el reconocimiento de verbos, etcétera,
que es una de las maneras que nos van a ayudar a traducir. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, espero que ustedes se propongan, si no serán personas seleccionadas aleatoriamente para hacerlo. Vamos a leer cada uno de estos párrafos. Este quizás está muy largo, entonces este lo dividiremos en dos. Y por cada párrafo, no necesariamente la persona que le tocó leer, sino todo el grupo, vamos a ir primero localizando verbos. Lo primero que tenemos que hacer siempre de los siempres es intentar localizar verbos. ¿Cómo vamos a saber cuál es un verbo? Pues ustedes ya vieron, o ya estamos viendo, qué tipos de elementos, de morfemas, llevan los verbos, y también ya vimos qué tipos de morfemas llevan los sustantivos. Entonces, justamente con ese criterio, es que podemos intentar reconocer cuáles son verbos y cuáles son sustantivos. No se preocupen, ¿no? Si ahorita no saben todos los verbos, ni pueden reconocer todos, o se equivocan y seleccionan un sustantivo en vez de un verbo, estamos aprendiendo, entonces obviamente es posible que se equivoquen, y entre más se equivoquen, más rápido van a aprender también, ¿no? Entonces, eso no es problema, más bien intentemos hacer este ejercicio para, pues, meternos en una lógica un poco distinta, que es la lógica de la documentación, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién quiera intentar leer el primero. Miren, aquí hay un error, le falta una E. ¿Alguien se anima a leerlo en voz alta? También, obvio, se van a trabar leyéndolo, no se preocupen, ¿no? También es natural. Yo. A ver, venga. Nokniu tsin wane. Ashkan nimitpowa sesasanili inmokaki ipan miyak altepeme kanin okmotlahtoa tonahuatlahtol. Exacto, ¿no? Y exactamente con los glotales donde van, ¿no? Entonces, lo que hizo Sofía fue ya leernos este primer párrafo, y entonces, bueno, lo voy a volver a leer en voz alta, y vayan leyéndolo conmigo, y vayan viendo cuáles pueden ser verbos, ¿no? Y entonces tenemos, Nokniutzitziwane, Ashkan imitzpowa, Cesa Sanili, Inmokaki, Panmilla Caltepemej, Caninokmoctlactoa, Tonahuatlacto. Y entonces, ¿qué verbos tenemos ahí? A ver, cosas que seguro no reconocen todavía, es que hace esta E con acento. Esto es un vocativo. Vocativo es una palabra fancy de decir, es cuando alguien llama a otra persona, ¿no? Como, oye, Pedro, eso es un vocativo. En náhuatl, los vocativos, o sea, cuando alguien llama a otra persona, se pone esta E final con acento. Ojo, es una característica solo del habla de los hombres. Así que aquí podríamos saber, ¿no?, que el que está narrando es un hombre, porque solo ellos hacían el vocal con E. En los textos se ve que los entes femeninos no hacían esta construcción. Pero bueno, esto es una cosa que no pueden reconocer, que seguramente no reconocían porque no hemos visto, y creo que lo demás pueden ser palabras que no conozcan, pero en general no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ahora sí. El POA. El POWA. ¿En dónde está el POWA? Amnimitzpowa. ¿Y cómo sabemos que este es un verbo? La respuesta es bastante, está ahí, ¿no? Tenemos un ni, que solo puede ser sujeto, y tenemos un mitz, que solo puede ser objeto, ¿no? Es un yo a ti. Y entonces por eso sabemos que efectivamente este es un verbo. Y bueno, acaba en wa, eso también es una indicación de que es un verbo. Entonces ya tenemos el primero. Mokaki. Mokaki, ¿no? De hecho, este lo estábamos viendo apenitas en la tarea. Y entonces, ¿cómo sabemos que es un verbo? Además de que porque ya nos aprendimos la palabra kaki. ¿Por el mo?
Por el mo, exactamente, ¿no? Tenemos ahí una indicación de un reflexivo. Y entonces, ipan millek al tepemej, caninok tlactoa, in tonahuatlactol. ¿Ahí hay algún otro verbo? Creo que El Moctlactoa. toa, El moctlactoa, ¿no? ¿Cuál es el verbo que está ahí abajo? ¿Alguien lo reconoce? Creo que sí, ya lo hemos visto. el ¿Tirar? itoa, ¿Cuál es, perdón? ¿Tirar? No, tirar es como tlaza, una cosa así. Claro. Este tiene que ver con tonahuatlactol. ¿Qué creen que sea tonahuatlactol? Tlactoli, eso sí lo han escuchado seguro porque es una palabra común, o sea, como que utilizamos en español incluso. ¿Alguien se acuerda qué es tlactoli? ¿Hablar? Hablar, ¿no? Y entonces justo el verbo que está ahí es ictoa, que es el verbo decir. Bueno, tlactoli es palabra, ¿no? Entonces tenemos el verbo ictoa, que es decir, y lo que se dice o se habla es tonahuatlactol, ¿no? Entonces es nuestra palabra nahua, o sea, la lengua nahua. Y entonces tenemos el verbo pogua, que es contar, el kaki, que es escuchar, y el ictoa, que es decir. Fíjense, todos son verbos que tienen que ver con este acto de enunciar cosas, ¿no? ¿Qué creen que diga, así sin traducirlo? ¿Qué creen que diga aquí? ¿O de qué está hablando? Si es un contar, un escuchar y un decir. una leyenda, ¿no? Un cuento. Justo está diciendo que les va a contar un cuento, ¿no? Entonces, la primera, así de entrada, antes de, como antes de siquiera traducir cualquier cosa, nada más por ver los verbos, pues se ve que está hablando de un acto como de narración, ¿no? Entonces, bueno, ya identificamos aquí 3 verbos, hay 3 oraciones, entonces esto podemos traducirlo 3 personas. Y entonces ahora, ¿quién quiere leer este de acá? Yo, A ver, Malinali, por favor. Ixcuac Tlactli, no, Ixcuac Tlacatli, Seconetzintli, Temazcalihtic, Quipaca, Tequitzihuan, Iwan Tenantzin, Inconetzin, Ica Miyakinin, Ica Miyaquintin, Pachtli, Siwitl. Shiwik. Chihuitl. Eso, muy bien, Malinali. Entonces, justo, ya Malinali ya nos leyó este pequeño párrafo, y entonces, otra vez, entre todos, intentemos reconocer qué verbos hay aquí. Lo voy a volver a leer, vayan leyéndolo ustedes conmigo, y entonces vayan pensando cuáles son verbos. Entonces dice, Icuactlacati seconetzintli, temazcalictic, quipaca, texinzinguan, iwan tenantzin inconetzin, y camillaquintin pactli xihuic. Entonces ahora sí. Icuactlacati seconetzintli, ¿ahí hay algún verbo? Fíjense que a propósito no es tlacat, es tlacat. ¿Sí el tlacati? Tlacati es un verbo. Ya habíamos, creo, hablado de él. Decíamos que este ti es convertirse en, ¿no? Entonces, tlacati, ¿qué es tlacat? ¿Cuerpo? No, ese es nonacayo, o nacayo. Ah, Pero está relacionado con quienes tienen nacayo, ¿no? ¿con nacer? Exacto, tlacati es nacer, pues vamos a ponerla aquí. ¿Qué verbos hay acá?
Tlacati es nacer y literalmente significa, otra vez, ¿qué significa tlacat? Humano. Humano, gente, persona, hombre, con luego, tanto masculino luego como con el sentido genérico de persona. Entonces sí, tlacat es humano, digamos. Y este ti lo vamos a ver en muchos sustantivos. Este ti lo que hace es como nuestro ar cuando decimos, no sé, pienso en un verbo así. Como tuitear, ¿no? Nosotros tenemos el tweet y le metemos, eso es un sustantivo, y le ponemos ear para hacer un verbo, ¿no? Y entonces tuitear ya es mandar tweets. Este ti es parecido a estas formas nuestras de ear y significa, o sea, como convierte sustantivos en verbos. Significa algo así como convertirse en. Y entonces tlacati, que es nacer, es literalmente convertirse en persona. Entonces, seguramente con eso, este verbo ya no se les va a olvidar, ¿no? Entonces, tal pasa que alguien se convierte en persona, o sea, nace, y luego dice, temascalictic, kipaca, tetzintzingwan, iwan, tenantzin, inconetzin. Aquí hay algún verbo. Kipaca. Dice Malinali que kipaca. ¿Y cómo sabemos, Malinali, que kipaca es un verbo? ¿Tiene el ki? Tiene el ki. Efectivamente, ese ki, o sea, encontrarle el objeto a un verbo y reconocer, por lo tanto, que es un verbo, es la clave número 1 cuando se enfrenten a documentación o a textos para saber que es un verbo, ¿no? Es así, algo que solo falla con palabras como kiyawiti, ¿no? Que es un sustantivo que significa lluvia. Es raro, en realidad, que no sean verbos, empiezan con ki. Entonces, sí, justamente tiene este ki, entonces es un verbo, y entonces, el ika miyakintim paktli shiwit. ¿Aquí hay algún verbo? Ay, no sé, pienso que el Quintín. Pero a ver, este tin, si no sepamos que es Miyak o Miyakintin. Este tin, ¿se acuerdan cuando veíamos cosas en tin que era? Como Tlacatin o como Citlaltin. ¿Qué es ese tin? Bueno, es una indicación de plural, ¿no? Justamente es un plural del sustantivo. Entonces, aunque no sepamos que sea Miyakintin, cuando le vemos ese tin, sabemos que está hablando de algo que es plural y que es un sustantivo. Entonces, no. La respuesta en realidad de Malinal, bueno, a la pregunta era, aquí no hay un verbo, ¿no? Fue pregunta tramposa, perdón. Pero bueno, entonces, hasta aquí vamos quedando claro. Fíjense, aquí habla de algo que nace y un kipaca, ¿no? Paca, ¿alguien se acuerda qué es? ¿Lo hemos visto? Creo que sí. Bueno, no importa, es como lavar. ¿Lavar? Ajá, como yo creo que aquí más bien bañar, en este sentido de como alguien, ¿no? Entonces tenemos tlacati, nacer, o sea, alguien nace, y paca, bañar. ¿Qué creen que hable aquí esta oración? Bueno, esta parte de la narración. Yo creo que es lo que nos dijiste, es de que cuando nace un niño, pues lo meten al temazcal, porque dice temazcal y pues lo lavan, ¿no? Bueno, lo bañan con las hierbas. Exacto, muy bien. Malinali se acuerda además de que sé cómo les dije, porque aquí está en el texto. Alguien nace, se conet sintli, ¿no? O sea, un niño, y temazcalictic, esta es una palabra muy bonita dentro del temazcal, literalmente en el estómago del temazcal. Kipaca, bañan, o se baña. Tetzintzingwan, estas palabras ya las vimos, además, tesit, acuérdense, es abuela, ¿no? O liebre, pero aquí claramente no son las liebres, son las abuelas. Y las madres, y miren, ya se las estoy traduciendo, bañan al niño,
Y están las hierbas. Ica, Miyaquintin, Pactli, Shiwit. Entonces sí, justamente es que meten al temazcal al niño y lo lavan con las hierbas, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien, se va entendiendo más o menos de qué está hablando la narración. Bueno, espero que sí. ¿Alguien quiere leer esta de acá? Max, ¿nos ayudas con esta de Kao Kiktoke? Chipi. Kao Kitoke, to Koltzinchiwan, Iwan, to Siwan, no, to Tzintziwan, in Ipan Yowali, Witz, in Ahkwali, Siwat, in Kineki, Kimiktia, in Konejini, Inik, Kinchichina y Meso. Muy bien, gracias, Max. Y entonces, vamos a buscar aquí qué verbos hay. Ese está más difícil, hay una forma que no hemos visto, pero bueno, si no los reconocen, no importa. Entonces lo voy a leer de nuevo yo en voz alta y vayan viendo cuáles pueden ser verbos, ¿no? Ka okiktoke, tokoltzintsihuan, iwan, tositzintzihuan, inipan yowali witz, inakwali siwat, inkineki kimiktia, inkonej, inik, kinchinchina, y meso. Y entonces, ka okiktoke, tokoltzintsihuan, iwan, tositzintzihuan. ¿Hay aquí un verbo? Okitoke. Okiktoke es un verbo en una forma que no hemos visto, que es la de pasado, ¿no? Y entonces, esta es la que tenemos que ver el martes. La voy a glosar ahora para que no se... Ahí está. Este le pongo un igual porque es un signo distinto de un tipo de morfema distinto. Eso es un morfema, no es un afijo, ¿no? Es otra cosa, entonces luego les explico por qué lleva un igual, así lo vamos a glosar. Y entonces efectivamente aquí hay un verbo, que es el verbo otra vez ictoa, pero ahora en pasado, ¿no? Y entonces aquí en realidad me faltó... Sí, me faltó una glota. Okiktoke, tokoltzintsihuan, iwan tositzintsihuan, y es entonces, dicen, ¿no? Estas personas, y viene, inipan, yowali wit, sinakwali siwat. Y entonces aquí a lo mejor no reconocen el verbo, porque no lo hemos visto, es el verbo witz, que es el verbo venir. Es una forma rara del verbo venir, ya casi no se empleaba en el siglo XVI. Hay otra forma mucho más regular de venir, que es walau, ¿no? Pero bueno, este es el verbo venir en pasado, es vino. Una pregunta, ¿y ese se relaciona con Yowali? O sea, como de viene la noche. Yowali está aquí, lo voy a poner para que veamos con quién hace relación. Entonces, Yowali en realidad está con Ipan, ¿no? Y esto es como durante la noche. Ah, ok. La que viene es otra persona. Witz, no, perdón, este es venir en presente, no es en pasado. Witz in Akwali Siwat, y, o sea, justo la que viene es la Akwali Siwat. Alguien así ya con su conocimiento náhuatl. ¿Qué es Akwali Siwat? Ah, como la buena mujer. Kwali Siwat, eso es buena mujer. Y tenemos una Ak aquí. Y este es un negativo. ¿La mala mujer? Viene la mala mujer, exacto, ella es la que witz. Luego dice, inkineki, kikmitia, inkonej. Y esto, ¿Ahí serían verbos? tenemos, Kamalinali, ¿cuántos verbos tenemos acá? Ay, no sé, yo cuento 2. Exacto, tenemos 2 verbos. Otra vez, la clave está en el ki. Ya ven cómo el ki sí ayuda a reconocer verbos. Kineki, kimiktia. Entonces, neki es el verbo querer. Entonces, a ver, aquí qué verbos tenemos, Ictoa,
Wits, tenemos neki, tenemos mictía. ¿Alguien sabe qué es mictía? ¿Alguien lo reconoce como algún tipo, Morirse. morirse? Ese más bien es miki, ¿no? Miki es morirse. Y justamente el verbo miki, ese está ahí metido. Mictía es como asesinar o hacer que alguien se muera, ¿no? Literalmente es eso. Entonces, matar, asesinar. Entonces, lo que kineki es que mictía incoconej. Y luego tenemos inik, quinchinchina y meso. ¿Alguien aquí reconoce un verbo? Estoy encontrando muchos errores en mi narración. Quinchichina. El verbo será chichina. Chichi. Ujú. Ajá, y está relacionado justamente con, eso, con nuestro uso de chichi como senos, ¿no? ¿Sería Con- chupar? Exacto, es chupar. ¿No? Y entonces, en realidad, chichina es como mamar, chupar, ¿no? Tiene esa relación. Y de ahí el uso que nosotros en español mexicano hacemos de este término chichi, ¿no? Está relacionada con este verbo. Tengo una pregunta curiosa. Es que me acuerdo de la canción La Bruja. Bueno, es que es zapoteca, entonces no sé si tenga relación, porque ahí dice justo como viene la bruja y me chupa, entonces no sé si, o sea, tenga alguna relación de que la mala mujer se habla como una bruja y que lo chupa o algo así. Sí, sí, no, justamente ese es un poco lo que pasa, ¿no? La Tlahuelpochtli, como figura, o sea, decíamos, ¿no? En la época prehispánica, en realidad, está relacionada con todos estos entes nahuales, ¿no? Y entonces, digamos, los nahuales desde la concepción prehispánica del mundo ni siquiera son como buenos o malos, ¿no? Esa división del mundo no aplicaba por lo menos no para los entes supraterrenos, ¿no? Porque también la idea de divinidad es muy distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? En realidad, es tan distinta que los humanos, en realidad, como los nahuales, que tienen acceso a estos otros niveles del mundo, pueden, eh, pueden ser medio divinos, digamos, ¿no? Por ahí, si eso les interesa, a lo mejor les interesa un texto de Navarrete habla un poco de ciertos tópicos y entre ellos los tópicos de lo divino, ¿no? Luego les paso el nombre, se me fue ahorita, lo tengo acá en el libro. Bueno, entonces justamente, digamos, tenía esa visión y ya pues entran estas narraciones y todas estas historias a un sistema, pues católico, ¿no? Que es el que se impone por la conquista, donde el bien y el mal sí son criterios de organización del mundo, ¿no? Y entonces todos estos entes que además hablan de criaturas supraterrenas, ¿no? O no, por lo menos no tan materiales o no con el poder de los humanos comunes, digamos, que entran a este sistema, pues todos se vuelven demonios y se vuelven malos. Y de ahí viene la idea de que también estos, pues, digamos, tienen como estos poderes malvados, ¿no? Y de ahí como esta idea de la bruja. Y entonces sí, justamente cuando en la bruja, en la canción dicen, va a venir, te chupa la bruja, no sé qué, justamente está haciendo referencia a una imagen como la de la Tlahuelpochtli, ¿no? O sea, son narraciones que estaban ahí desde la época prehispánica y que se han ido filtrando hacia la concepción católica del mundo y que se mantienen en las comunidades, ¿no? Claro, en la Ciudad de México, les digo, es difícil, pero incluso yo siendo niño sí me acuerdo de estas narraciones de las brujas que se iban al Cerro de la Estrella, se quitaban los zapatos y volaban alrededor del cerro, ¿no? Esos todavía, por lo menos cuando yo era niño, se contaban. Y digo, sí, no tiene tantísimo, ¿no? Quiero creer. Entonces, no sé si Malinali, si eso sí resuelve tu duda. Sí, sí, bueno, pensé que estaba como muy fumada porque digo, la canción de la bruja pues no es como náhuatl. Entonces, pero pues yo creo que igual tienen como relación, como una misma cosmovisión o algo parecido, ¿no? Justo, también es eso, ¿no? Estamos hablando de que son comunidades que hablan lenguas distintas y que también en ese sentido, pues su etnicidad será distinta, ¿no? Porque pues habrá nahuablantes, etcétera, pero no necesariamente la lengua es el único indicio de etnicidad en las comunidades mesoamericanas, ¿no? Y entonces, de hecho, no sé justo lo que propone Polo Baliñas, ¿no? Es que en realidad las comunidades eran tan interétnicas y tan multilingües, pues que no había ningún problema con cambiar de códigos, ¿no? Y justamente entonces la lengua no se vuelve identitaria, simplemente conviven y entonces justamente
pues hay una cosa compartida entre comunidades, además, de formas de pensamiento, de narraciones, de, no sé, incluso de características de sus sistemas de siembra, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, pues sí, en realidad, esa es la idea, y por eso es la idea de que Mesoamérica, pues, forma un conjunto cultural, ¿no? Porque todas estas cosas se comparten, y pues desde ahí, justamente, pues habría que pensar que aunque sea zapoteca, pues algo de esto tiene que ver, ¿no? Y en ese sentido, pues no son tan fumadas, ¿no? Y bueno, ¿no? Finalmente ya ven así, López Austin, por ejemplo, en estos textos sobre Tlacuache, ¿no? ¿Cómo se llama? La leyenda de Tlacuache o las historias de Tlacuache, que es un Los librazo, mitos del Tacuache. los mitos de Tlacuache, ¿no? Justamente agarra muchos tipos de narraciones de diferentes comunidades para conformar y construir más o menos cuál podía ser la visión colectiva, ¿no? Entonces, o cuáles son los mitos que están presentes y que funcionan en todas estas comunidades. Entonces, justamente, pues eso es lo que está pasando aquí seguramente. Y pues forman parte desde ahí, pues pues de nuestras narraciones más tradicionales, ¿no? Aunque ya en la ciudad no las escuchemos, insisto. Pero bueno, sí, no es nada fumado, Malinali. Más bien es justamente por ahí donde hay que pensar. Pero bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno, entonces tenemos los verbos ictoa, que es decir, no les he puesto los significados, que es decir, witz, que es ir, neki, que es querer, mictía, que es matar, y chichina, perdón, que chupar. Entonces, pasemos a la siguiente. Más bien, perdón, antes. ¿Qué creen que esté diciendo aquí? A mí el texto me recuerda de las Tzitzimime, las mujeres muertas en el parto que venían a espantar y a matar ahí los paseantes que andaban en los cruces en la noche. Y luego Se las también llevaban. Y luego también está la imagen de las iguateteo, ¿no? Que Ajá, hacen es algo lo mismo. parecido también en las noches de luna llena, bajan a robar niños, ¿no? Pero, y justamente está diciendo algo así, ¿no? Primero dice, bueno, lo contaban nuestros abuelos, nuestras abuelas, que venía esta mala mujer y chupaba, ¿no? Y lo que chupaba es imeso. Bueno, y los quería matar, ¿no? Kineki, Kinmictía, y chupaba el imeso, o sea, la sangre de ellos. Entonces, así es Pero como, se refiere a los bebés, ¿no? Bueno, a las criaturas bebés. Bueno, con Cone, ese sería el sujeto. este es el objeto de otra cosa, sí, pero Ah, ok. era a ellos. Es a ellos a los que quinmictía y es a ellos a los que quinchinchine. Entonces sí, es a los coneja, a los niños. Entonces es como una especie también de vampiro que solo le chupa la sangre a los niños. Y vean cómo se van también conviviendo en diferentes imágenes, y lo que dice Bertrand, ¿no? O sea, recuerda a otras imágenes prehispánicas también, porque todas esas pues también se van fundiendo en narraciones y en figuras distintas durante la época colonial, y por supuesto durante, pues digamos, el México independiente, ¿no? Por ponerle un nombre a ese periodo. Pero bueno, entonces, ¿quién quiere leer esta de acá? Ya casi acabamos nuestro análisis primero con el texto, ¿eh? Bertrand, ¿nos ayudas con esta? A ver, otro mundo. Inihcuac ye yoa mocuepa insihuat. Ashtopa moxixtia. Nimanipan quitlalia tlecuili. Muy bien, gracias, Bertrand. Y entonces, a ver, voy a volver a leerlo de nuevo y pues vayan ustedes viendo cuáles pueden ser los verbos, ¿no? Entonces dice, inicuac ye yowa, y aquí creo que yowa lleva vocal larga, ahora lo voy a buscar. Inicuac ye yowa, mocuepa insihuat. Achtopa moxiquixtia. Niman, nipan, quitlalia tlecuil. Yo ya identifiqué algunos verbos. A ver, Malinali. Mocuepa,
como cuepa. Y ese, Creo que sería como transformar o algo así, ¿no? Es exacto, que no sé, lo veo y digo que se transforma en mujer. ¿Es reflexivo? es exactamente lo que dice Malinali, es una especie de verbo reflexivo, pero fíjense aquí, este es ya un significado metafórico de cuepa. El verbo cuepa, ¿alguien ha escuchado así la palabra como machincuepa? O ya Sí lo he es, escuchado, pero no sé lo que significa. ok, bueno, ¿alguien sabe que, además de haberlo escuchado, sabe qué es machincuepa? Es una cosa súper específica de un mundo que seguro ya no existe, ¿no? Es así, cuando tienen los valeros, hacen que dé vuelta esta cosa y caiga y entre, esta es una machincuepa. Y entonces luego se utiliza machincuepa como cuando alguien se avienta también una cosa muy difícil, porque resulta que parece difícil en hacer que el valero entre, ¿no? Pero lo que importa es que es esta acción, ¿no? Uno lo suelta, el valero da vuelta sobre sí y cae. Y entonces ahí es donde tiene sentido el verbo cuepa. El verbo cuepa es volver, dar la vuelta. Y entonces ahí, digamos, cuando uno se da la vuelta, puede significar en metáfora varias cosas. Una es la que dice Malinali, es una mujer que se convierte, se transforma en otra cosa. Y de hecho, ese es el sentido que tiene en este texto. Entonces, cuando se vuelve, es porque se transforma. Y hay otro que es cuando se vuelven palabras. ¿Qué creen que significa eso? Cuando se vuelven palabras, Ajá, lo que cuepa, lo que torna, lo que gira, lo que se regresa, o lo que se convierte, son palabras. Tenemos cuepa tlactoli, como una especie de verbo. ¿A qué creen que haga referencia eso? Transformación, pero... Ajá, si se transforma y las están volteando. como en doble sentido, como albureo. Fíjate, eso no sé si signifique cuepa tlactoli, pero estaría bonito que también significara eso. Lo voy a buscar. Pero no estaba pensando específicamente en eso, insisto, creo que sí puede tener sentido, pero algo más mundano en realidad. Ay, no, A no sé. traducir. Ah, sí, cierto. También es hacer voltearse las palabras, ¿no? Cambiamos, las volteamos o las transformamos de una lengua en otra. Entonces, cuando es cuepa tlactoli, en realidad lo que está diciendo es que está traduciendo, ¿no? Al darle la vuelta a las palabras. Entonces, o las transformando, ¿no? O les da la vuelta o las transforma, que es, digamos, este significado de acá, ¿no? Entonces, cuepa, otra vez, tiene varios sentidos, ¿no? Como el básico es dar la vuelta, regresar, volver, y estos otros, pues, son metafóricos, ¿no? Entonces, nada más, eso también, ¿no? Te dice como que las lenguas indígenas son muy poéticas, no sé qué. No es que no sea cierto, son como cualquier otra lengua, ¿no? Lo digo como para quitarnos un poco, pues también esta idea muy colonial, ¿no? Colonizadora, de que nuestras lenguas son más racionales y las otras son más poéticas, ¿no? No, en verdad, todas son poéticas, todas utilizan la metáfora, claro que las metáforas se van por otro lado, porque las metáforas están relacionadas con su cultura también, y pues son formas culturales distintas, ¿no? Entonces aquí hay una metáfora, como habrá otras en la lengua náhuatl, como hay otras en la lengua española, y entonces más bien hay que aprender a reconocer hacia dónde se van los sentidos de las metáforas en estas otras lenguas, y se van a otros lados porque pertenecen o nos parecen raras, porque de repente, más bien porque en realidad pertenecen a otras comunidades con otras condiciones culturales y materiales, ¿no? Entonces también, digamos, como evitemos luego utilizar esos términos, ¿no? Para, que insisto, creo que son muy coloniales, pero, digamos, bueno, aquí hay una metáfora, ¿no? Esto sí es un sentido metafórico en el náhuatl, pero bueno. Una otra pregunta. Pero ahí sí sería como se transforma en mujer o la mujer se transforma. Bueno, eso es una cosa que, digamos, luego el contexto, ya así en texto, si esto apareciera así en el Códice Florentino, yo te diría, pues quién sabe, ¿no? O sea, tendremos que llenarlo por el contexto general del documento. Aquí lo Ok. que parece, ¿qué es lo que parece en realidad, Marina? Ay, pues no sé, yo creo que yo así como lo entendí, es como que la mujer o sea, alguien se transforma en mujer. Ok, pues esa puede ser una, ¿no? Alguien se transforma en mujer y entonces
Mocuepa, el resultado es Insíhuatl. Pero si aquí además venimos diciendo que es una mujer mala y que, o sea, como que su condición primera es ser mujer antes que ser otra cosa, más bien yo diría que por eso, más bien es La la mujer mujer. se transforma. Ah, ok. No nos está diciendo en qué. Esa es la cosa. Ah, sí. Entonces, sí, más bien sería eso, pero en realidad las dos lecturas son posibles y vamos a tener que aprender a vivir con algo que a veces no nos pueda dejar vivir en paz, pero que está ahí en los textos, que es la ambigüedad, ¿no? Hay veces que simple y sencillamente uno no sabe cuál es el referente del objeto y es una palabra hipercompleja, ¿no? Así como parece que es una cosa que es como redonda y uno no sabe de qué está hablando y pues ni modo, ¿no? Nos vamos a quedar con la duda toda la vida porque ni siquiera en el texto uno puede descifrar exactamente de qué está hablando, ¿no? Entonces, ni modo, así pasa a veces porque pues claramente lo otro que es verdad es que todo acto comunicativo y luego pasado a la escritura pues carece del resto de cosas que lo rodeaban, ¿no? A las que también está haciendo referencia y que también nos ayudan a explicar por qué el texto es como es. Y digamos, esa es como la parte filológica, ¿no? De entrarle al náhuatl, o al náhuatl clásico, digamos. Y entonces, pues bueno, si no podemos reconstruirlo, nos vamos a quedar con la eterna duda, y pues está bien, ¿no? Si somos muy obsesivos, está bien que algo nos deje con dudas para tener que aprender a lidiar con ello en la vida, pero bueno. Hasta acá vamos bien con el Icuac, Yeyowa, Mocuepa, Insíhuatl. Ah, ¿te digo los otros verbos que encontré? A ver, antes de que nos digas tú los verbos, Malinali, porque creo que tú sí ya le agarraste la onda a reconocer verbos, veamos si más bien alguien más, además de Malinali, reconoce los verbos que están acá. Y mientras yo voy a buscar si Yowa efectivamente lleva O larga. Kitlalia creo que es uno. A ver, Kitlalía es uno, y otra vez aquí, recuerden, el Ki es la base. Ajá, Kitlalía. ¿Y cuál más? Moxikixtia. Moxikistía. Esto es un verbo complejo. No sé. Sí, bueno, pero moxikistía sí es un verbo, ¿no? ¿Cuál fue la clave para reconocerlo? Para mí el mo. Mo, ¿no? Vean justamente otra vez, con el mo hay que tener un poquito más de cuidado porque también puede ser el tú, ¿no? Tu cosa. Entonces, ese no es tan buena señal, pero otra vez, como el 70% de casos, efectivamente, nos va a dejar reconocer verbos. Y entonces, vemos un mo, y luego si acá venía, ya ahí segurísimo que es un verbo, ¿no? Y este es un verbo que es muy complejo, ¿ya? Y este es algo que les estaba contando que decían en Iztapalapa de estas historias de las brujas, ¿no? Entonces, tenemos Quixtía. No les voy a hacer la vida difícil ahora explicándoles qué es cómo se forma Quixtía. Es el verbo sacar, ¿no? Entonces, se saca algo. ¿Qué es lo que se saca? El Ixtli. Ixtli es el pie. Entonces, Moxikixtía, ¿qué creen que sea? ¿Habrá el verbo ver aquí? ¿Cómo? ¿Estará el verbo ver aquí? ¿En Moxikixtía? Ujú. No, En el ishtia. el verbo que está de base en este es quisa, que es salir. Ok. Quixtía es la forma, digamos, causativa de quisa, o sea, es hacer salir. Y eso es quitar, sacar, una cosa así, ¿no? Entonces, quitar el ixi, pero el pie. Entonces, ¿qué está pasando? No es como dar bueno, no sé. A Yo veces, lo interpreto ajá. como dar una patada, pero la verdad no sé. No, es que se quita los pies. Yo creo que, ¿O qué pasa? recuerden que les decía, ¿no? O sea, en Iztapalapa lo que Ah, contaban los niños es que, o sea, hay dos versiones. En una, el cuento es que o sea, es una persona casada,
el marido llega, se duerme, ¿no? Además, en estas historias como también se ve un poco nuestra concepción del mundo, ¿no? Y cómo fuimos educados, ¿no? Entonces el marido se duerme y la mujer lo que hace es que se quita los zapatos, los deja debajo de la cama y se va volando, ¿no? Y en esta historia el marido ve los pies quitados de la esposa, ya le habían dicho que era una bruja, y entonces así los agarra los pies, los echa al fuego, y cuando regresa la esposa, ya no, pues ya no tiene los zapatos, ya no puede regresar a su forma humana, digamos, porque ya, digo, los pies, porque ya no tiene los pies, y se va y maldice al esposo, ¿no? Entonces, esa era una versión, y de la otra no me acuerdo cuál es la historia completa, pero lo que hacían las brujas era que se colgaban de, no me acuerdo de qué árbol, era un árbol en específico, y ahí como que se colgaban, se ponían de cabeza, y los pies quedaban amarrados del árbol, y se iban volando. Entonces, justamente, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Literalmente, se quita los pies, se saca los pies para convertirse en bruja. Entonces, lo que iba a decir es, hay veces que el significado, aunque nos cuesta entenderlo a nosotros, desde nuestra particular concepción del mundo, en el siglo XXI, ya pues la verdad es que occidentalizados, ¿no? A veces es muy literal el significado, no hay más metáfora, ¿no? Y este es un caso de ellos. Literalmente se quita los pies. Y eso lo sabemos solo porque las narraciones es un acto o es un hecho como así determinante de este tipo de personajes, ¿no? Y efectivamente lo que hace después es volar, ya sin los pies. ¿Sí queda claro eso? Eso es un más o menos, ¿verdad? No me queda tan claro la verdad la traducción final posible. Ok, bueno, la traducción ahorita la iremos viendo, nada más es para que veamos qué acciones están pasando, ¿no? Entonces, primero, Mocuepa, Insihuatl, se convierte la mujer, este Achtopa es un primero, Moxiquistía, se saca los pies, además ya le estoy traduciendo, ¿no? Dije que no iba a hacerlo. Niman es como después, ¿no? Luego, o sea, como en una narración, ordenamos las cosas, ¿no? Y entonces este Niman nos ayuda a una narración ordenar. Primero pasa una cosa, Achtopa, luego pasa otra, Niman, ¿no? Y Quitlalía. Este verbo ya también lo habíamos medio desmenuzado en su composición. ¿Se acuerdan qué es Tlalía? Ponerse, sentar. Ajá, en reflexivo, motlalía es sentarse, ¿no? Y que habíamos dicho que es como ponerse. Y entonces, en no transitivo, digo, no reflexivos, en transitivo, ¿qué sería? O sea, si uno es ponerse, y eso es sentarse, entonces es poner, colocar. Y decíamos, ¿no? Que había que pensar, ¿no? Que la palabra que está aquí es tierra, y entonces es como enterrar, no en el sentido de meter en la tierra, sino de poner sobre la tierra, ¿no? Y de ahí viene tlalía. Y entonces, tlalía, ki, ¿a qué hará referencia este ki? Lo que sea, pone, tlequili. Y aquí hay otro error mío. Ah, no, este sí se puede decir. Tlequili. Esto es el fogón. Y entonces, ¿qué es lo que pone en el fogón? ¿Los pies? Los pies. Este ki de acá hace referencia al chi de acá. Y entonces, primero se quita los pies y luego, en él, aquí está el enen, fogón, luego en él los pone fogón, ¿no? Y eso es, los pone en el fogón. Y esta es una estructura rara del náhuatl que no se parece para nada en español. Ahora le explicamos. Pero aquí va quedando más o menos claro cuál es la narración, qué es lo que está pasando. Sí, me da mucha curiosidad algo porque creo que está muy relacionado esto de la mujer y los espacios de calor, bueno, los fogones. Por ejemplo, en mi pueblo, antes cuando no había hospitales, se usaban las parteras. Yo todavía alcancé como a
a nacer así. Entonces el cordón umbilical se corta y se entierra justo abajo del fogón. Entonces como que me dio como recuerdo de lo que está aquí escrito con lo que pasa en mi pueblo. Fíjate, Malinari, fíjense, yo no sabría la relación con el fogón, seguro no es gratuita, o sea, sí debe tener alguna relación y también alguna quizás como indicación de género, eso habría que buscarlo, ¿no? La verdad no me atrevería a hacer ningún tipo de afirmación al respecto. Pero, o sea, esta otra práctica del cordón, esa sí se cuenta en un montón de lugares, ¿no? O sea, como que uno puede preguntar incluso dónde está enterrado tu ombligo, y eso significa algo así de dónde eres o a dónde perteneces, ¿no? Y justamente es una narración en la cual, pues también hay que enterrar los ombligos para que como que se cree pues una identidad con el espacio, ¿no? Entonces también es una práctica que se realiza en muchas comunidades, ¿no? Incluso también acá, digo yo que les decía, yo crecí en Iztapalapa, en realidad mi familia paterna es de otro pueblo de acá de la zona, de Tultehualco, que es Xochimilco, bueno, la frontera es Xochimilco-Tláhuac, ¿no? Y también ahí todavía hay ciertas prácticas, o había ciertas prácticas cuando yo era niño, y esa es una, ¿no? Enterrar los ombligos en las casas para que, pues como que se convierta en una, eso es parte de convertirse en familia, ¿no? Y efectivamente, pues eso hace la gente, lo se entierra. Pero bueno, habría que investigar lo que dices, Malinali. Estaría bueno buscar como si la imagen se repite en otras narraciones y ver cómo se organiza y qué significa. Pero bueno, eso es otro trabajo que hay que hacer, que no vamos a hacer ahorita en la traducción, ¿no? Pero bueno, está ahí como propuesta. Pero hasta acá, ¿alguna otra duda? ¿Todos vamos viendo la narración? Ok, bueno, entonces, vamos a dividirlo en dos, nada más dejen ver dónde lo, aquí. Entonces, ¿alguien quiere leer la primera parte de que está dividido? Ah, esperen, no es cierto, nos faltó un verbo, Yowa también es un verbo. Si alguien sabe qué puede significar, alguien se imagina, la palabra ya la reconocieron como sustantivo. Anochecer. Anochecer. De hecho, el sustantivo, la palabra noche, que es yowali, está derivada de este verbo, ¿no? Lo que existió primero en el náhuatl es el verbo yowa, que es hacer noche o anochecer, y en esto se contrapone con el verbo tona, que el verbo tona, de donde tonatiu, significa como hacer calor, proporcionar calor, formar el día, incluso como amanecer, ¿no? Entonces, digamos, yowa y tona serán como los dos grandes verbos que van a ayudarnos también pues a formar los espacios del día, ¿no? Entonces, de tona, de cuando hace sol, decimos tonali, que ese es día, y de cuando yowa, que es cuando anochece, decimos yowali, que es la noche, ¿no? Entonces, también así vamos construyendo palabras. Bueno, y entonces así, anochecer, transformarse, quitarse los pies y colocar. Entonces, ahora sí, ¿alguien nos ayuda con de acá? Ah, pero fíjense, lo que dice Sofía en el chat, antes de irnos a quien quiera leer, está, o sea, justo, ¿no? Como se ve que es un arquetipo narrativo, así ya aplicando esas teorías, esta idea de que las brujas se quitan los pies, ¿no? Además hay algo que es característico, que son femeninas, y dice que se llama Ciguapa, ¿no? Eso, quién sabe si viene de Cihuatl. También estaría bueno ver qué relación hay, si hay alguna relación etimológica o no, y si es una narración que a lo mejor viene del centro, o que se conoce en toda la zona hasta la frontera más sureña de lo que podría haber sido como mesoamericano, ¿no? Eso está bueno, o sea, sí estaría muy chido que alguien se armara una tesis sobre eso, si es que no se ha hecho, ¿no? Yo ahí sí no sé. Seguro hay estudios, hay. Y de la Tlahuelpuchi, si quieren, luego les paso el libro donde se estudia la narración de la versión de Tlaxcala. Entonces, bueno, si eso me recuerdan, sí les pongo el libro en el Classroom. Ahora sí, ya, perdón. ¿Quién quiere leer la primera parte? Yo lo leo. A ver, por favor.
Satepan Güeyi Totolin Mocuepa Intzihuatl Millac Tlacac Quictoan Inipan Patlani Tepetl Intenatzin Quimocuitlauia Inconetzin Inic Quicualtia Millac Tlatlatlachcali. Ok, muchas gracias, Eric. Entonces, les voy a volver a leer la primera parte que Eric leyó también muy bien. Y entonces, vayan reconociendo qué verbos. Ojo, aquí sí nos dicen que se transforma. Satepan, Hueyi Totolin Mocuepa Inzihuatl. Millac Tlaca Quictoa, Inipan Patlani Tepetl. Intenantzin, Quimocuitlauia, Iniconetzin, Inic Quicualtia, Millac Tlatlactlaxcali. Entonces, otra vez, lo voy a dividir en pedacitos donde debería haber verbos. Satepan, Güeyi, Totolin, Mocuepa, Inzihuatl. ¿Qué verbo tenemos ahí? Otra vez Mocuepa. Otra vez Mocuepa. Ahí. Ya está. Totolín, Y entonces, no, Totolín. la Zihuatl, ¿en qué se mocuepa? ¿En pájaro? En Güeyi Totolin, ¿no? En una gran ave. Espera, en Güeyi también lleva I larga, ¿no? Ya con la ortografía estoy muy mal esto, pero es que como lo copié del PDF, a lo mejor de ahí salió mal. Pero bueno, ajá. Se transforma Inzihuatl en un Güeyi Totolin, en una gran ave. Y entonces, Millac Tlaca Quictoa, ¿aquí hay algún verbo? Quitoa, ¿no? Quictoa, que es el verbo, ¿cuál es el verbo de aquí? ¿Es el que habíamos usado arriba? Es ¿Decir? el mismo, Decir, exacto, es Quictoa, que es decir. Inipan Patlani Tepetl. Aquí el verbo está más difícil de reconocer, pero quizás no. Es Patlani. Patlani, ¿no? Es Patlani. ¿Alguien sabe qué significa Patlani? Volar. Volar. Entonces, ya que se convierte en una gran ave, Patlani. ¿En dónde? Ipantepetl, ¿no? O sea, por sobre los cerros. Y entonces aquí hay otra oración. Intenantzin, Quimocuitlauia y Niconetzin. ¿Alguien reconoce ahí una oración? la verbo es Cuitla. El verbo es cuit. Tenemos ahí el objeto. Tenemos el pronombre sujeto y objeto, quimo, y luego tenemos el verbo Cuitla. Cuitla, sí, yo creo que es Cuitla. Ajá. La forma verbal es Cuitmo, Cuitlaqui, Cuitlaguia. El verbo es cuitlauia, que ahora yo ya se me olvidó, que es cuidar, o está relacionado con cuidar, pero ahora se me olvidó exactamente el significado. Entonces déjenlo busco. Cuitlauia. Tener cuidado, sí. Cuidar, tener a su cargo. Tener a su cargo, exacto, ¿no? Y entonces, pero además es bitransitivo, ¿no? Por eso está el mo. O a lo mejor ese es mi error, esperen. Sí, el verbo es bitransitivo y tiene un mo, o sea, es decir, como se cuida, y entonces ese mo es como quien cuida, y el ki es a quien se cuida, ¿no? Y entonces, La madre, o sea, cuida a un plural, y ahí le hace falta el plural porque ese es otro error mío. Mo las cuida, madres, tiene cuidado, ¿de quién? Es honesto, si con etzitziguan tendría que ser. los niños. ¿De los niños? Exacto, de sus Las hijos. madres cuidan de los niños. Inic, Bueno, quincualtía, entonces aquí también es quincualtía, y Millac Tlatlachcali. Entonces, aquí otra vez el verbo sería, ya lo subrayé yo, perdón, quincualtía, que eso es, ¿alguien se acuerda qué es qua? servir. No, más bien, Cualquier es servir, ¿no? No sé si. qua es comer. Y entonces, ¿Es como dar de comer? exacto, es como alimentar, ¿no? Literalmente es dar de comer. Ah, no, y este sí es qui. Espérenme. Quicualtía, Millac Tlatlachcali.
no, sí es kin, disculpe. Con muchas tortillas, Tortilla. ¿no? Como doradas. Esas son las tlatlaxcali. Y entonces, y Pampa, Ica, Intlahuelpuchi. Ay, perdón, más bien, ¿quién quiere leer esta parte? Ya me estoy adelantando. Ipampa, Ica, Tlahuelpuchi, Aucmo, Kineki, Kichichina, y Mesoconech, Nican, Tlami, y Ninsasanili. Nicantlami, Ininsisanil. Y entonces, gracias, Bertrán. Hasta acá. Y Pampa, Ica, Intlahuelpuchi, Aucmo, Kineki. Bueno, Aucmo, Kineki, Kinchinchina. ¿Alguien reconoce los verbos de ahí? De hecho, ya los vimos. Más bien, en todos lados está el plural, y yo le estoy poniendo el plural a propósito. Esperen. En Kichichina, que es chupar. ¿Mm? Y Kineki. Y Kineki. Y entonces, y Pampaica, fíjense, los alimentan con muchas tlatlactlaxcali, y queso, el sabor de la tortilla como quemada, algún sabor le da a la sangre que hace que la tlahuelpochi ya no quiera chupar la sangre del niño. Y es lo que dice aquí. Y Pampaica, en tlahuelpochi, porque con ella, Ica es con ella, o sea, hace referencia a la sangre, la tlahuelpochi ya no quiere chupar la sangre del niño. Y entonces, justamente, tiene que ver con el hecho de haberle dado estas tlatlactlaxcali. Y finalmente, Nicantlami, Inin, Sasanili. ¿Alguien reconoce un verbo ahí? Sería el clami, ¿no? Sería el tlami, como dice Malinali. ¿Y eso qué significa, Malinali? Terminar. Terminar. Justamente aquí acaba esta Sasanili. Nosotros ya habíamos usado Sasanili para otra cosa, ¿se acuerdan? Para adivinanza. Para adivinanza. Y entonces, lo que es interesante, otra cosa que debemos recordar, ¿no? En realidad, es que estas comunidades tienen su propia clasificación de los géneros textuales, ¿no? O sea, cuando nosotros llegamos y decimos, esto es un cuento, esto es un poema, esto es filosofía, esto es historia, esto es no sé qué, en realidad lo que estamos haciendo es, desde nuestra perspectiva también, y desde nuestra propia clasificación de los géneros discursivos, la estamos aplicando al mundo prehispánico, ¿no? Cuando en realidad este mundo prehispánico también tiene su propia clasificación de los géneros, y entonces, pues más bien habría que saber qué tienen en común para hacer Sasanili. Esta historia, que bueno, además gusta Sasanili en un sentido mucho más moderno, porque es una narración del siglo XX, pero bueno, suponiendo que estos cuentos también son Sasanili, ¿qué tienen en común con, por ejemplo, las adivinanzas, y también con otro texto que vamos a ver, que es, ¿cómo se llama? Una fábula, ¿no? Las fábulas de Esopo, que son así, bueno, todos supongo conocemos las fábulas de Esopo, alguien en el siglo XVII las tradujo al náhuatl. Y entonces, esos también se llaman Sasanili. Y cuando viene la moraleja, de hecho dicen, este Sasanili enseña tal cosa. Y entonces lo que enseña es la moraleja, ¿no? ¿Qué tienen en común? Habría que buscar, ¿no? Ese es otro trabajo que es necesario empezar a hacer. Bueno, y que, bueno, la gente que estudia literatura náhuatl medio ha avanzado, ¿no? Pero también luego el problema es que ponen términos hispánicos para hablar de estos géneros. Y entonces, bueno, Sasanili, ¿qué hay en común entre la adivinanza, entre la moraleja, entre este cuento y entre todo lo que sea Sasanili para la comunidad náhuatl? Es algo que hay que saber, ¿no? Pero bueno, entonces aquí no estamos hablando de una adivinanza, con Sasanili estamos hablando de un cuento. Y entonces, ¿Sería relacionado esto de Sasanili con el hecho de que son como de tradición oral? Bueno, todo es tradición oral, pero me refiero a que son como cosas que cuentan los abuelitos y que es como algo que se transmite
oralmente. La verdad, Malinali, no sabría decirlo, ¿no? O sea, a lo mejor tiene que ver con ello, que es una transmisión oral y que no ha sido como creada una literatura escrita, ¿no? Sino hasta que se recolectan o así. Podría ser, ¿no? Digamos que el problema de eso es que en realidad, pues toda la tradición oral náhuatl, pues es forzosamente eso, oral, porque además, bueno, la lengua no se escribió durante mucho tiempo en las comunidades, ¿no? A pesar de que, pues existían las formas ortográficas de estas variedades del centro, como que, pues evidentemente no se enseñó, ni se ha instruido, ni se ha procurado que se escriban las lenguas, ¿no? Entonces, forzosamente va a ser tradición oral, y entonces a lo mejor pues tiene que ver con otras características genéricas, además de ese medio, ¿no? Además de que forzosamente tienen que ser formas, digamos, orales, porque pues no se escribían. Entonces, más bien habría que empezar a comparar, ¿no? Eso sería, pues, como una especie de investigación de literatura comparada, o una cosa así, en la que hay que empezar a ver cuáles son las características de estas narraciones. Seguramente esa de oralidad está, pero no ha de ser la única determinante, ¿no? Porque, bueno, está el Huehuetlactoli, por ejemplo, que podría ser un género distinto, etcétera, ¿no? Ahí es donde se ven los diferentes tipos textuales del náhuatl. Y hay un libro, el 5 del Códice Florentino, si no mal recuerdo es el 5, justo habla de los géneros narrativos y retóricos que había en las comunidades. Entonces, si eso les interesa, hay que ir a ese libro del Códice Florentino a echarle un ojo, ¿no? Y trae, de hecho, las Asanili que ustedes respondieron, salieron de esa versión. Pero bueno. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿El ritmo lo sintieron más calmo ahora con el cuento o también fue muy rápido? Digo, eso es para yo saber si le bajé o no. Fue más divertido. Así no, bueno, más divertido que gramática sin duda, ¿no? Todos sabemos que eso es así. Pero perdón que yo soy tan gramatical. Así aprendí la lengua, es la única manera que de verdad se me ocurre que se pueda aprender en serio y bien, ¿no? Entonces, perdonen por esa parte, además, ya les dije, soy lingüista, entonces es la única manera en que entiendo ya el mundo, es lo cual está muy mal. Pero bueno, entonces, si no hubiera dudas hasta ahora con el cuento, déjenme en esta parte última hacer una revisión ortográfica y lo digo que me dejen hacer la revisión ortográfica porque entonces lo que va a quedar de tarea es traducir este texto y o sí glosarlo, ¿no? Es decir, no solo, así como lo dividimos en estas partes que lo dividimos, quizás esta no, porque en realidad todo está relacionado, pero en estas pequeñas partes donde están los verbos y así, que ya vimos qué dicen, que ya saben de qué trata la acción, lo que hay que hacer es traducirlo, ¿no? Y entonces, antes de traducir, pues lo que vamos a hacer como método es reconocer qué morfología tenemos. Y entonces justamente eso, para reconocerlo, implica que hagamos la glosa. Ahora, en realidad, como método, previo a hacer esa glosa y empezar la traducción, se recomienda, o recomendaría yo, como que viéramos también qué tipo de estructuras tenemos si tenemos casos como los que veíamos la última clase, que eran, por ejemplo, oraciones relativas, ¿no? Que es esta cosa de los, que, las, que, en los, que, con los, que, etcétera. Todas esas en español son estructuras relativas y ya habíamos visto más o menos cómo se construían en náhuatl, ¿no? Entonces teníamos un sustantivo, un artículo y un verbo. Y entonces, por ejemplo, aquí justamente tenemos una de esas estructuras, ¿no? Es un sasenili, un cuento, que se escucha en los muchos pueblos donde todavía se habla náhuatl, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esa es una estructura mucho más compleja que hay que aprender a reconocer, ¿no? Y entonces, para eso, pues pueden cortar entre verbos, ¿no? Y entonces, aquí hay un verbo, aquí hay un vocativo, ese lo quitamos, ¿no? Y esto es una cosa que van a glosar aparte y que, pues se puede traducir así, ¿no? Será algo así como hermanitos. Ahora te cuento, de ahí hay un cambio que podemos poner para que sea más claro. Así estaba en el original, así lo dejé, pero bueno, ni Techpowa, no, perdón, Anechpowa. Ahora les cuento
sesasanili, y a eso es una sola oración. Y aquí tenemos otra oración, inmokaki y panmilla caltepeme, o sea que se escuchan en muchos pueblos, y este canin es donde todavía se habla nuestra lengua náhuatl, ¿no? Y entonces ahí tenemos otra oración. Y entonces otra vez vamos a cortar esta parte. Este icuac que vieron muchas veces en la narración es un cuando. Entonces, cuando nace Seconetzintli, ¿no? Y ahí hay un verbo, temascalictic, kipaca, tetzitziguan, iguan, tenantzin. Y entonces aquí lo que nos falta es el plural. Iniconetzin. Y entonces, esto es toda una sola oración que van a glosar así, que van a traducir completa, ¿no? Ica es con. Entonces, con miyaquintin pactli shiwit, ¿no? Esas son las hierbas con las que lo baño. Luego, kaokiktoke, recuerden, este es el asertivo. Se dijeron, este está en pasado, no se preocupen por hacerlo en pasado. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, inipan yowali, que cuando es noche viene una mujer mala, inkineki kinmiktia, que quiere matarlos. ¿A quiénes? Inconej, a los niños. Y este ini, que es un para, significa, es la finalidad de la oración. Para, quinchinchina, chuparles, y meso, la sangre de ellos. Y entonces otra vez fíjense, como está narrando, otra vez aparece este icuac. Y nicuac yeyowa, cuando ya anochece, mocuepa insihuatl, ¿no? Que se transforma la mujer. Achtopa mokchiquixtia, primero se quita los pies, nima nipan quintlaliatlequil, luego los pone en el fogón, ¿no? Y aquí es esta imagen del fogón, que ya dijeron que pues hay que ver cómo está relacionada con la figura de la mujer, ¿no? Porque decía Malinali, hay mucho que decía al respecto, y lo que decía Sofía también, esta idea de los pies que parece que se replica hasta era República Dominicana, ¿no? Entonces ahí, no, Costa Rica, ¿no? ¿O qué era? Era, no, en República Dominicana, hay que ver, hay esa influencia, ¿no? A lo mejor sí es, o a lo mejor no es. Luego, Satepan, Hueyi, Totolin, Mocuepa, Insihuatl. Y esa es otra oración. Miyak, Tlaca, Quictoa, Inipan, Patlán y Tepet, ¿no? Y entonces mucha gente dice que vuela sobre el cerro. Intenanzin, entonces las madres cuidan a los hijos, y otra vez vean, este inic que significa finalidad, más bien este inic significa manera, y entonces es dándoles, alimentándolos con muchas tortillas quemadas, ¿no? Para que con ello, la Tlahuelpuchi ya no quiera, Aokmo ya no quiera chuparle la sangre al niño, ¿no? Y entonces ahí cambia a singular el referente. Y ya después de eso, aquí acaba esta Sasanili, aquí acaba esta narración, este cuento, lo que sea. Y entonces justamente, ya que hicimos este ejercicio, lo que queda hacer es que cada una de estas los glosen, ¿no? Y entonces yo les voy a pasar ahí en el Classroom esta versión, que ya está dividida, que ya tiene los verbos reconocidos, para que trabajen y glosen y traduzcan esto, ¿no? Y entonces de tarea hay que subir su glosa y su traducción. Y vamos a revisar muy rápido el martes porque tenemos que ver otras cosas. ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una. Sí, Malina. Para hermanitos o no ni siwan, creo que ahí lleva esa cosa que es el reverencial o algo así. Y de hecho aparece en varios lados, sí. Pero ese ¿cómo se glosa la palabra reverencial? Pues hay de dos. Podemos ponerle rev por reverencial o podemos ponerle on por honorífico. Entonces, por ejemplo, aquí, nada más para mostrar cómo se glosa ¿no? Este es el primero posesivo. Esto es hermano o amigo. Bueno, amigo, pongámosle mejor.
Este sería lo que no sabemos cómo glosar, que es honorífico o reverencial, que sería cualquiera de estas dos. Eso es el plural. Y esto sería el vocativo, que ponemos voc, ¿no? Entonces, yo creo que podemos dejar reverencial mejor que honorífico. Entonces lo ponemos así. Y en realidad aquí hay dos porque está en plural, ¿no? Y otra vez reverencial. ¿Sí queda claro eso? Sí, ya me quedó claro. Ok, bueno, entonces, pues ya se acabó. En realidad ya llegamos al momento del final de la clase. Si tienen dudas con la glosa, háganlas en el Classroom y yo les contestaré. Y pues si ya no hubiera nada más que ver, nos vemos el martes y pues que disfruten traducir el texto. Y se lo suben un ratito al Classroom y pues ya, sería todo ahora sí. Nos vemos el martes y cualquier duda, pues escriban ahí al Classroom, ¿vale? Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias.